a José Camilo Becerra, quien es estudiante del doctorado en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana de México. Es magíster en Historia y licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Sus líneas de investigación son Historia de lo Político e Historia Intelectual. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran ¿Qué se necesita para ser presidente? Candidatos a la presidencia en la Nueva Granada 1848-1856. También La guerra y la política en Boyacá 1851 y Los publicistas colombianos ante la Revolución Francesa de 1848 durante la segunda mitad del siglo XIX. Para esta presentación vamos a manejar exactamente el mismo formato de la mañana. Camilo tendrá 30 minutos y abriremos luego de que finalice un espacio de alrededor de 10 minutos para preguntas. Entonces, Camilo, la palabra es suya. Hola, buenas tardes. Quisiera iniciar agradeciendo a la profe María Victoria, al profe Ciro, al profe Magali por la invitación a este evento con tantos buenos ponentes. Espero no defraudar. Bueno, yo les voy a hablar sobre la violencia electoral a mediados del siglo XIX en la Nueva Granada. Es una parte de mi tesis doctoral que es sobre la consagración del sufragio universal en la Nueva Granada. Bueno, el 7 de marzo de 1849, el Congreso de la Nueva Granada se reunió en Bogotá para definir la elección del nuevo presidente de la República. Se recurrió a este mecanismo porque en las elecciones del año anterior ningún candidato había logrado la cantidad de votos necesaria para hacerse con el triunfo. Los candidatos en esta contienda fueron tres: los conservadores Rufino Cuervo, José Joaquín Gori y el liberal José Hilario López. Aquella jornada fue engalanada por una gran movilización de los sectores populares que se agolparon en el recinto del Congreso para apurar la elección y presionar a los congresistas para votar por el candidato liberal. En cuestión de horas, la tensión política devino en una confrontación violenta, pues algunos artesanos irrumpieron en el recinto del Congreso y con puñales en mano amenazaron a los congresistas conservadores para intimidarlos a votar por el candidato liberal o que se abstuvieran de votar. Ante el temor que provocaron aquellos hombres armados, uno de los congresistas conservadores y fundador del partido, Mariano Ospina, escribió en su boleta electoral que votaba por José Hilario López para que los congresistas no fueran asesinados. Esta escena que tiene todos los elementos para ser representada cinematográficamente es fundamental para comprender la cultura política de la Colombia de mediados del siglo XIX. Su significado político no solo reside en la forma como se desarrolló aquella jornada, sino también porque fue la primera vez en la que los partidos liberal y conservador se enfrentaron en una elección. Además, la irrupción de los sectores populares en las contiendas electorales fue un elemento que determinaría el curso de las prácticas electorales y el de la violencia de tipo electoral. Además, en esta escena encontramos tres elementos fundamentales en la estructuración de la cultura política neogranadina, que fueron los partidos políticos, los sectores populares y, por supuesto, las elecciones. Los colombianos del siglo XIX entendieron las elecciones como el pilar fundamental del régimen democrático, del régimen republicano. Por ello, las definieron como la fuente última de autoridad y la esencia del poder del orden político republicano. Y el voto, por su parte, fue entendido como un acto sagrado, mediante el cual el pueblo transfería su soberanía a sus representantes y gobernantes. La política de mediados del siglo XIX se caracterizó por la frecuencia y la alta competitividad de las contiendas electorales. Se celebraban elecciones todos los años, ya fuera a nivel nacional para elegir vicepresidente, vicepresidente, senadores y representantes, a nivel provincial para elegir diputados y eventualmente gobernadores desde 1853,
y elecciones municipales en las que se elegían a los miembros del Cabildo. También desde la reforma constitucional de 1853, los neogranadinos tuvieron la posibilidad de votar por cargos de la rama judicial, como magistrados de la Corte Suprema o el procurador. Los partidos políticos incentivaron la competitividad electoral, pues en ella encontraron su razón de ser, y aprovecharon esos espacios para afianzar identidades partidistas, por ende el sentimiento de pertenencia de los electores hacia los partidos. La frecuencia y la alta competitividad de las elecciones provocaron que durante las semanas de campañas y movilización electoral se hiciera evidente que las elecciones para los neogranadinos no fueron un simple trámite administrativo. Por el contrario, se constituyeron en un escenario político que involucró no solo a los electores reconocidos constitucionalmente, sino también a otros individuos como las mujeres, los esclavos y los menores, que si bien no tenían derecho al voto, se involucraron en las elecciones a través de la movilización y rituales electorales, que era un escenario en el que no se limitaba la participación popular. Las elecciones fueron, por lo tanto, un momento de gran agitación y movilización popular. Lejos de ser un acto privado, las contiendas electorales involucraron a una parte importante de la sociedad neogranadina, que vio en ellas un escenario de confrontación ideológica que en algunas ocasiones desencadenó actos violentos en distintas partes del país. Por otro lado, se debe tener en cuenta que durante el siglo XIX se desarrolló una noción sobre la violencia que la representaba como una extensión de la política, al punto que un publicista de la época afirmó que las armas y los votos representaban dos caras de una misma moneda. En ese momento, la violencia no era asociada únicamente a una ruptura de la sociedad, sino que era percibida como una continuación de la política por otros medios. Bueno, ya escuchamos a Hilda esta mañana. De hecho, para muchos neogranadinos tomar las armas era una manifestación de su deber de ciudadanos. Además, era una práctica legítima para defender sus proyectos políticos y una manifestación de valores tan importantes como el honor y la lealtad. En efecto, el derecho a la insurrección fue objeto de reflexiones de varios hombres públicos que lo conceptualizaron como una herramienta para combatir el autoritarismo y defender la para entonces frágil república. Entonces, es preciso entender a la violencia electoral como una herramienta política estratégica de la que echaron mano ambos partidos y diversos actores políticos. Por ejemplo, los conservadores al final de las elecciones del 50, en las que los casos de fraude electoral auspiciados por el gobierno liberal fueron evidentes y sistemáticos en todo el país, concluyeron que el recurso de la violencia era la última herramienta para salvar la república de un gobierno que consideraban ilegítimo y autoritario. Por ello es preciso tener en cuenta que los enfrentamientos durante las contiendas electorales, de los que nos ocuparemos más adelante, como tumultos callejeros o la coerción ejercida por las autoridades locales y la Guardia Nacional, se insertaron en un sistema de valores en el que el uso de las armas estaba vinculado estrechamente con lo político. El periodo que abarca esta investigación inicia en 1848 y termina en 1856, lo que significa que se estudió la violencia bajo dos sistemas electorales. El primero, consagrado en la Constitución de 1843, que estableció el voto indirecto y restringido. El segundo, en la Constitución del 53, que estableció por primera vez el sufragio universal masculino y la elección directa. Es preciso tener presente estos marcos constitucionales que determinaron en gran medida las prácticas electorales y por extensión la violencia desencadenada. El modelo electoral establecido en la Constitución el modelo electoral establecido en la Constitución del 43 fue diseñado para garantizar que los cargos públicos fueran ocupados únicamente por los mejores hombres, lo que implicaba segregar a gran parte de la población por motivos económicos e intelectuales. Es decir, para acceder al derecho al voto era preciso ser varón, mayor de 21 años, demostrar la posesión de propiedades o una renta anual, además de estar al día en el pago de impuestos. En este momento el derecho al voto estaba dividido en dos niveles. En el primero se ubicaban los sufragantes parroquiales,
cuya función era designar a los electores cantonales mediante el voto cantado, es decir, mediante el voto oral. Precisamente en el segundo nivel se ubicaban los electores cantonales, quienes ejercían el llamado voto-función, es decir, el voto en esta instancia era definitivo y ellos se reunían en las capitales de los cantones. Bueno, el país en ese momento está dividido en provincias, las provincias en cantones, los cantones en distritos en distritos parroquiales, perdón. Entonces, estos electores se reunían en las capitales de los cantones durante la primera semana de agosto cada 2 años para votar por presidente, vicepresidente, senadores, representantes y diputados provinciales. Estos electores representaban un porcentaje paupérrimo de la población nacional. Tomando como muestra los registros electorales de las elecciones presidenciales de 1848 y 1852, se ha podido identificar que en estas asambleas participaba solamente el 0.08% de la población nacional. Las elecciones iniciaban con la definición de los candidatos en reuniones de electores. Posteriormente se llevaban a cabo movilizaciones callejeras que tenían la intención de popularizar los candidatos y mostrar la cohesión de los partidos en torno a sus programas políticos. Estas movilizaciones, denominadas desfiles por los hombres de la época, eran amenizadas con comida, música, licor y pólvora. Eran la antesala de la confrontación a las asambleas de electores. También mostraban el grado de animadversión entre conservadores y liberales. Durante la vigencia de este modelo electoral se han podido identificar que el mismo diseño del proceso electoral, así como la influencia de actores políticos provinciales como los gobernadores, fueron las principales causas de los acontecimientos violentos. El modelo electoral fue representado como facilitador del fraude y la coacción electoral. Además, supuestamente segregaba la voluntad popular, no solo porque dejaba a gran parte de la población afuera de la comunidad de ciudadanos, sino porque se percibía que los electores cantonales eran fácilmente corrompibles por las autoridades provinciales. Los gobernadores, por su parte, que eran agentes políticos del gobierno nacional, ya que eran nombrados directamente por el presidente, aprovechaban su influencia política para manipular el proceso electoral y así mantener su status quo dentro de la provincia. En algunas ocasiones, los gobernadores echaron mano de su poder sobre la Guardia Nacional para movilizarla durante las jornadas electorales para amedrentar a los electores de la oposición. Además, se han encontrado casos que demuestran alianzas entre gobernadores y jueces parroquiales para abrir causas judiciales a los electores de la oposición e impedirles de esta manera el ejercicio del voto. Hemos encontrado casos que van desde la suspensión de la ciudadanía a través de argucias judiciales, amenazas a los empleados públicos, movilización de la Guardia Nacional como acto de intimidación y amenazas, y arrestos en contra de electores durante los días previos a las jornadas de votación. Incluso se registraron casos de apuñalamiento en las mesas de votación. Siguiente. Bueno, les voy a narrar 2 casos que me parecen muy claros o que ejemplifican claramente este tipo de violencia o la violencia electoral en este momento. El primero tuvo lugar en julio de 1850, es decir, en medio de las elecciones para elegir al vicepresidente de la República. Este caso fue protagonizado por Claudio Segura, un campesino, según la documentación, de medianas comodidades, que había sido designado como elector en el distrito parroquial de Hatoviejo, en la provincia de Bogotá. Actualmente es el municipio de Villapinzón. Segura había manifestado públicamente su apoyo al Partido Conservador, lo que le valió varios apercibimientos por las autoridades locales que eran liberales, quienes les sugirieron cambiar su apoyo o por lo menos abstenerse de concurrir a la asamblea de electores. Segura no dio su brazo a torcer, lo que le valió la persecución de una cuadrilla de hombres armados que se apostaron en su casa durante la noche del 31 de julio, es decir, el día antes de las elecciones, para persuadirlo de votar por los liberales. Segura no vaciló en su apoyo al Partido Conservador, por lo que la vigilancia en su casa se mantuvo durante toda la noche. En un acto de valentía y aprovechando la oscuridad de la noche, Segura se disfrazó con la ropa de su mujer y logró escabullir la vigilancia.
Durante toda la noche este conservador transitó por caminos extraviados hasta que al amanecer del otro día llegó a la parroquia de Hatoviejo y ejerció su derecho al voto. Posteriormente, las autoridades, el alcalde y el jefe de Guardia Nacional lo capturaron con la intención de amedrentar a otros conservadores. Sin embargo, la prensa conservadora expuso este caso con orgullo, pues demostraba el valor que creían encarnar los conservadores al defender sus ideas. Siguiente. El segundo caso tuvo lugar en Garagoa, pueblo muy bonito, poblado de la provincia de Tunja. Durante las elecciones para el Cabildo, en noviembre de 1850, para recuperar la preeminencia en aquel escenario, Cándido Navarro, que era un agente político provincial y que se había destacado como uno de los primeros líderes del emergente Partido Conservador en la provincia, se desplazó desde Tunja para organizar la estrategia de los conservadores. Según su relato, Navarro organizó a los conservadores locales para que recorrieran el pueblo repartiendo propaganda y también para que fueran de casa en casa para intentar convencer a los sufragantes de votar por las listas de los conservadores. La estrategia de Navarro parecía funcionar. Por ello, los liberales desplegaron una intensa vigilancia sobre él. Llegado el día de las elecciones, el plan de Navarro era ocupar un lugar en el salón del Cabildo donde debían acudir los electores para asegurarse de que los liberales respetaran el voto de los conservadores. Cuando estaba por llegar al lugar, Navarro notó que no llevaba su puñal. Estaba desarmado y eso le preocupaba. Efectivamente, durante el transcurso de la jornada, las discrepancias entre liberales y Navarro pasaron de las palabras a los hechos y con empujones el conservador fue expulsado de aquel recinto. Cuando estaba en la calle, otro liberal estalló un cohete de pólvora cerca de Navarro, lo que le provocó una sordera permanente. No contentos con esto, otro liberal apuñaló a Navarro en la axila derecha. La violencia en este punto ya era incontrolable y algunos copartidarios de Navarro fueron perseguidos con cohetes, palos y puñales hasta que los expulsaron del pueblo. Sí. En 1853 fue sancionada en el Congreso una nueva constitución que implementó el sufragio universal masculino y la elección directa, es decir, modificó totalmente el modelo electoral y en consecuencia también se experimentó una transformación en las prácticas electorales. La tensión en la que la República está inmersa se hizo evidente durante la discusión en el Congreso de la nueva Constitución, a tal punto que la culminación del debate se dio en medio de la agitación y la violencia callejera en inmediaciones del recinto del Congreso en Bogotá. A pesar de la conmoción política, los liberales radicales lograron impulsar la reforma constitucional y el 21 de mayo de 1853 fue proclamada la nueva Constitución. Sus artífices celebraron ese acontecimiento como la inauguración de la verdadera República, pues su reforma más importante fue precisamente la consagración del sufragio universal masculino. Además de la ampliación de la comunidad de ciudadanos, también se implementó una nueva mecánica electoral, es decir, se implementó el voto secreto a través de la papeleta y la urna electoral. También se adoptó el uso de la cédula para controlar la asistencia de electores a las mesas de votación, pues el aumento de la masa de votantes fue, por decir poco, colosal. Mientras en la elección de 1852 votaron 2.008 electores, en la elección de 1856 para presidente votaron 204.993 electores. Es decir, un incremento de más del 10.000%. En su afán por poner en marcha un nuevo modelo electoral, a tan solo 4 meses de la sanción de la Constitución, los neogranadinos no dimensionaron las implicaciones logísticas que suponía la congregación de miles de ciudadanos en los distritos electorales. En septiembre de 1853 se puso en práctica por primera vez este modelo electoral. En aquella ocasión para elegir gobernadores de provincia, magistrados de la Suprema Corte y procurador de la Nación. En este periodo hemos identificado que las principales causas de violencia fueron la intervención exagerada de los gobernadores y la Guardia Nacional,
así como la agitación protagonizada por los sacerdotes católicos que usaron un discurso extremadamente violento para exhortar a los electores a votar por el Partido Conservador. Los gobernadores de las provincias de Antioquia, Bogotá, Cartagena, Riohacha y Tunja se involucraron directamente en las elecciones, pues ahora su cargo no dependía de la bendición del presidente, sino que debía ganarse en las urnas. Esto les llevó a echar mano de su influencia sobre la burocracia provincial y la Guardia Nacional para intervenir de cualquier modo en las elecciones. Algunos de estos gobernadores se vieron involucrados en hechos que van desde la remoción de empleados públicos que no aceptaron sus indicaciones, como hasta la movilización de la Guardia Nacional para acuartelar e intimidar a los electores opositores. También los gobernadores se aliaron con las autoridades judiciales para perseguir a sus contradictores. Por su parte, la Guardia Nacional, considerada la ciudadanía armada, fue usada para reclutar ciudadanos opositores antes de las elecciones y así impedir que fueran a las mesas de votación. El caso más elocuente tuvo lugar en Zipaquirá, donde el jefe de Guardia Nacional dio cuenta del reclutamiento de 300 ciudadanos. También fue usada como fuerza de choque para golpear electores en las noches previas a las elecciones, especialmente en las áreas rurales. Los sacerdotes, por su parte, recurrieron a estrategias retóricas para persuadir a los electores. Por ejemplo, se registraron casos de amenazas de excomunión a quienes no votaran por las listas conservadoras. También un cura en Pasto amenazó a los indígenas con sacarlos a palo de la iglesia si votaban por los liberales. Mientras que el párroco de Somondoco, en la provincia de Tunja, arengó diciendo a sus feligreses: yo represento a Dios, yo soy lo mismo que Dios con vosotros, para asegurar el voto. Dos casos representan este tipo de violencia. El caso de Turmeque, en la provincia de Tunja, ilustra vívidamente la tensión entre el poder civil, el clero y la coerción electoral bajo el sufragio universal en 1853. En septiembre de ese año, el párroco del distrito, el llamado Sinforoso Rojas, descrito como de carácter débil y tímido, fue abordado por liberales draconianos, es decir, los moderados que buscaban su apoyo para conseguir votos. El cura no aceptó la propuesta e inició una disputa entre los liberales y el cura que duró varias semanas. El enfrentamiento escaló tanto que el gobernador mandó movilizar un cuerpo de Guardia Nacional para intentar convencer al cura de cambiar de opinión. Contrario a ello, el cura aprovechó su influencia sobre los indígenas y los organizó para sabotear las elecciones. El día de las elecciones, la Guardia Nacional no pudo controlar el motín desencadenado por los indígenas, que contaban con todo el apoyo del cura. De hecho, la iglesia se convirtió en un punto de reunión desde donde salían grupos de indígenas que atacaron la casa del jefe político y se robaron la urna. En medio de la conmoción, producto del enfrentamiento entre indígenas y Guardia Nacional, que duró todo el día, el cura logró huir del pueblo para evitar ser capturado por una turba enardecida y alentada por la Guardia Nacional, que lo acusaba de movilizar a los indígenas para frustrar el triunfo del partido de gobierno. Los indígenas, por su parte, fueron capturados fácilmente al siguiente día por el jefe político y el jefe de Guardia Nacional, pues se hallaban tirados en varias partes del pueblo luego de ingerir descontroladamente bebidas alcohólicas. Siguiente. En Chocontá, provincia de Bogotá, la violencia electoral fue resultado de una mezcla de conflictos sociales y la excesiva movilización de la Guardia Nacional. En aquel lugar, las elecciones de octubre del 53 coincidieron con las fiestas patronales, en las que los pobladores habían obtenido un permiso para realizar una corrida de toros. Sin embargo, el jefe político, supuestamente motivado por la derrota de su candidato, ordenó la cancelación de las festividades. Craso error. La gente enfurecida se dirigió a la casa del jefe político, donde tuvo lugar un intercambio de disparos, en el que resultaron asesinados 4 indígenas y una mujer embarazada. Lejos de sofocar los ánimos, las calles del pueblo se convirtieron en un campo de batalla que enfrentó a indígenas contra la Guardia Nacional.
El párroco del pueblo, al ver el desorden, inició una procesión con las estatuas de San Juan y San Pedro con la intención de calmar los ánimos. Efectivamente, el cura cumplió su objetivo, pues al ver la procesión, los indígenas se unieron a ella y la siguieron hasta la iglesia en donde se celebró una misa. Bueno, quiero compartir las conclusiones. Si bien los actos de violencia fueron denunciados en la prensa, no alcanzaron a ser tan significativos para anular o cancelar alguna elección. Sin embargo, estos actos violentos no terminaron con las elecciones. De hecho, profundizaron las contradicciones entre los hombres de ambos partidos y fueron usadas como motivaciones para ir a la guerra. Después de las elecciones del 50, los conservadores se hicieron a la idea de que por la vía electoral no podían tomarse el poder y se convencieron de que la única vía que les quedaba eran las armas. Por eso, muchos de ellos esgrimieron ese argumento durante la Guerra Civil del 51. Por otro lado, los conflictos que se evidenciaron entre liberales radicales y moderados durante la implementación del sufragio universal nutrieron el casus belli de la Guerra Civil del 54, en la que se enfrentaron liberales radicales en alianza con los conservadores en contra de los liberales moderados. Por otro lado, el modelo electoral influyó en el tipo de violencia, pues durante el modelo restringido identificamos casos de violencia que estaban dirigidos concretamente a ciertos electores, mientras que durante el sufragio universal la violencia tuvo una magnitud mayor, pues involucró a decenas de individuos y la calle se convirtió en un escenario político y de violencia. Vale, muchas gracias. Muy bien, muy puntual con el tiempo. Bueno, abrimos el espacio para quienes tengan alguna pregunta para Camilo. Adelante. Profesora Aida. Bueno, gracias, Camilo, muy linda la exposición. Me gustaría saber si existe alguna indagación, si se consiguen fuentes para ver cómo se organizaba esa violencia. Porque en general, no es que, digo, mis ejemplos de otros casos no es que la gente sale y empieza a hacer violencia, sino que forman parte de grupos que funcionan de alguna manera orgánicamente. Sí. Me gustaría saber si eso contraste y cómo eran en ese caso, si eran iguales cuando se trataba de liberales, conservadores, radicales. Sí, la dinámica era similar entre los dos partidos. Lo que noté fue que cambió entre el modelo restringido y el modelo del sufragio universal. Y básicamente se reunían juntas de electores en los poblados para definir las candidaturas. Después de esa reunión salían en el desfile y el desfile pues era acompañado, bueno, se suponía que debería terminar con un banquete, pero muchas veces el desfile se salía de control y se enfrentaba, o sea, no era lo que he encontrado es que no era una violencia, o sea, no eran actos premeditados, pero sí la gente iba con la intención de que si tocaba ir a los golpes o tocaba hacerlo. Pero no, o sea, lo que he visto es que no estaban preparados para el combate callejero. Solo que la Guardia Nacional sí se cerraban los pueblos. De hecho, encontré varios casos en los que cerraban las principales entradas del pueblo para evitar que entraran más electores y coaccionar a los opositores en las mesas de votación. Los jaloneaban, el caso de Navarro, sí, que el enfrentamiento, pero no he encontrado así que tengan la intención de ir al campo de batalla, o sea, a una pelea. Pero sí se entendía, la elección sí se entendía como una confrontación. Sí. Gracias, Camilo. Buenas tardes. Sobre el papel de la Iglesia, ¿no? Es
es una intervención decidida que tenía desde el púlpito, ¿no? El cura. Entiendo que en algunos casos de contención, ¿cierto? Pero en muchos otros casos de promoción e inclusive, no sé, tal vez de organización, ¿no? Pensando en esta manera de organizar la violencia. Me interesa saber si indagaste sobre los argumentos que se esgrimían desde el púlpito, en particular, para empujar a la gente a la calle a esto. Eso por un lado. Y por otro, del 52 al 56, ¿no? Que marcas esa tremenda diferencia estadística en la participación electoral. ¿Tienes alguna hipótesis para explicar esa diferencia? Bueno, frente al discurso de los curas, sí, muchos... o sea, fue un momento en el que el Partido Conservador estaba herido de muerte. No solo porque habían perdido la elección del 49, perdieron la guerra civil del 52. Y los curas, sobre todo el periódico El Catolicismo, que es editado por José María Vergara y Vergara, asumen como la posición de órgano de difusión, pero también de organizador del Partido Conservador. Entonces ellos apelan mucho a los curas y es un momento en el que la posición radical de los conservadores se va posicionando. Esta posición de Mariano Ospina, que se posiciona sobre otras más moderadas como Manuel María Madiedo. Entonces los curas empiezan a ocupar el lugar de agente político del conservatismo en este momento. Entonces, y hay muchísimos casos de curas que no solo alientan, sino también se hacen partícipes en los desfiles. De hecho, en Antioquia, en Amagá, el cura ataca con piedras a los liberales que estaban leyendo el Pueblo, que era el periódico de los liberales antioqueños. Entonces, son agentes que no solo utilizan la cuestión retórica y espiritual, sino también están dispuestos a ir al combate. Y bueno, no solamente curas conservadores, también habían curas liberales. En Mompox también encontré un caso de un cura liberal supremamente activo en las cuestiones electorales. Frente a la otra pregunta. Pero ¿cómo concilian? Porque pues, uno podría pensar que es una contradicción, ¿no? O sea, ¿cómo concilian el dogma, ¿sí? O sea, los valores espirituales sí, con la promoción de la violencia directa? Sí, no, es que muchos de estos curas, ahí retomo el planteamiento de Guerrero, de Cortés Guerrero, José David, que los curas se ven a ellos mismos como cruzados, como que están defendiendo la religión del enemigo anticlerical, después de pues, los liberales habían impulsado el desafuero eclesiástico que fue para los curas devastador, y ellos pues asumen o exponen un discurso en el que muestran a los liberales como no solamente como un gobierno autoritario, sino que también va a poner en peligro el dogma religioso. Entonces es o la república, o es la religión, o ellos, o los liberales. Entonces también los satanizan. De hecho, en la primera diapositiva se muestra a José Hilario López con una especie de, como un demonio, sí. Y entonces sí, es demonizar al enemigo, demonizar al contrario, para posicionar una postura de, bueno, es la República Liberal, bueno, que la asumían como atea, como ateos, que no eran ateos, o ellos, y ahí se estrecha, en este momento veo que se estrecha mucho la relación entre el Partido Conservador, que antes de la guerra del 51 no era tan estrecha con los curas, sobre todo bueno, para el caso de Boyacá, era un partido conservador mucho más secular. Después de la guerra se estrecha mucho la relación entre conservadores y curas y sacerdotes. Entonces es básicamente en esa argucia, ese argumento que desarrollan los curas conservadores. Y frente a la segunda pregunta, la distinción después del 53.
mostrabas una crecimiento exponencial del 10.000%. Sí. Son los electores. Bueno, estas, el 48 y el 52 son elecciones que se realizan a través del sufragio indirecto. Y electores son 2.800 más o menos en 1852. O sea, electores que su voto pesa, o sea, que tiene poder de decisión. Y ya es en el 56, ya es cuando es la primera vez que se hacen elecciones bajo el sufragio universal, masculino y directo. Entonces la masa de votantes se incrementa. O sea, hago la comparación porque la figura de sufragantes parroquiales no me sirve porque ese, es un voto derecho, no es un voto decisivo. Su intención es designar a los electores. Entonces ese es el incremento que veo. Bueno, el incremento también se ve en la cantidad de registros electorales. O sea, pasamos de tener más o menos 300 mesas electorales en 1852 a tener más de 1.200 en 1856. O sea, es abismal. Sí. O sea, sí sorprende mucho, o sea, es impactante. Sí, pues cambia de método. Sí. Profesora Cristina. Muy linda la presentación y esto. Yo sigo pensando en el problema de los partidos y los estilos de vida de la población, llamémoslo así, en términos indígenas, de la población afrodescendiente del Cauca. Por ejemplo, en el Cauca, pues en el Valle, llamémoslo así, la región grande del Cauca, era muy claro que para los liberales era muy importante contar con la población negra. Sí. Y los matricularon tanto en la Guardia Nacional como en las sociedades democráticas. En el caso de Cundinamarca, la tensión se daba entre los que querían el libre cambio, los liberales y los artesanos. Entonces, y allí había parte también del Partido Liberal, pero también del Partido Conservador. Era un problema religioso, pero también era un problema del modelo que estos partidos estaban siguiendo. Yo no conozco mucho bien el caso de Antioquia, pero imagino en los Santanderes también hay mucho enfrentamiento con los artesanos, ¿no? ¿Cómo conjugas esto en esta expansión del sufragio? Expansión y luego... Es una última pregunta y cerramos. Vamos a recoger una última pregunta y cerramos con la respuesta de Camilo. ¿Listo? Una pregunta sobre lo que usted ha investigado. ¿Cuál puede ser, según su opinión o su concepto frente a los resultados de investigación, el principal móvil de esas expresiones de violencia en momentos de elecciones? ¿Era por oposición a los candidatos? ¿Era por deseo de expresar quizá la existencia de un grupo diferente al liberal y al conservador en un momento determinado? ¿O era quizás un móvil de deseo de fraude o contra el posible fraude que se fuera a hacer? ¿Cuál era el móvil principal de esas expresiones de violencia el día de la elección? Listo, vale, dos. Bueno, frente a las sociedades democráticas, sí, o sea, estos espacios fueron esenciales porque eran lugares en los que se aprendía política, se discutía política, se ejercía de algún modo la ciudadanía. Y esas sociedades democráticas, hay una relación muy estrecha entre las sociedades democráticas y la Guardia Nacional, es decir, los que hacían parte de una también hacían parte de la otra. Entonces, ellos se movilizaban los días de elecciones, ya sea para coaccionar o para votar, porque tampoco era que todos votaran coaccionados. Y sí, son fundamentales porque estos grupos no solamente están en los días de elecciones, sino también en los días previos, agitando, movilizando a la gente, llevándola, repartiendo propaganda. Entonces, son grupos, el liberalismo se nutre mucho de estos grupos, sobre todo el liberalismo draconiano, que van a movilizar. De hecho, los días antes de la sanción, de
de la promulgación de la nueva Constitución del 53, hay mucha agitación auspiciada por la sociedad de artesanos de Bogotá. Entonces eran actores políticos esenciales durante los días de elección. Ellos estaban constantemente en esa movilización. ¿Sí? Sobre todo lo he visto mucho en el Valle, en Bogotá y en Santander, es donde más fuerza ellos tuvieron. En Antioquia no tanto, en Cartagena y Santa Marta también tienen una influencia muy, muy importante. Y frente al móvil de la violencia, sí, el fraude es esencial. O sea, era o para evitar el fraude o para cometer fraude. Los casos de fraude también los contabilicé, pero eso... Y encuentro una relación muy, muy estrecha entre los lugares donde se denunciaba fraude y los lugares de violencia. O sea, sí, y la idea de fraude es transversal, o sea, desde el mismo momento en que se convocan las elecciones se está pensando en cómo hacer fraude o en cómo evitarlo. Y bueno, las denuncias de fraude son numerosas. Y que pues de alguna manera decir que las elecciones son fraudulentas es quitarle legitimidad al triunfo del adversario. Es decir, bueno, elección fraudulenta y de alguna manera justifica tomar las armas, irse a la guerra. Bueno, las dos guerras de las que me ocupo en la tesis, bueno, si bien la historiografía que hay no ubica las elecciones como una causa directa de estas guerras, lo que yo encuentro es que puede que no sea una causa directa, pero sí alimentaron los discursos y la justificación para tomar las armas. Vale. Bueno, muchísimas gracias. En esa época, Pablo Sepúlveda tenía que ser hijo de rico. Sí. Y me supongo que la élite manejaba la política también a través de los curas. O sea, Bueno, este comentario lo dejamos para la siguiente intervención. Tenemos que continuar con una agenda. Les damos muchas gracias. Los invitamos a escuchar a la profesora Liliana López con su profesor Camilo. Muchas gracias.